La noche caía sobre Madrid, tiñendo el cielo de un violeta profundo que se reflejaba en los inmensos ventanales de un ático en el corazón del barrio de Salamanca. El apartamento, un triunfo del diseño minimalista, era un santuario de lujo frío y calculado. Muebles de diseño italiano, valorados en más de 200.000 euros, se distribuían con precisión geométrica sobre un suelo de mármol blanco, y en las paredes colgaban obras de arte contemporáneo que susurraban exclusividad y poder. Cada objeto en su lugar, cada superficie inmaculada. Sin embargo, el aire estaba impregnado de una soledad tan densa que parecía un elemento más de la decoración. Era la opulencia de un mausoleo moderno, un espacio diseñado para impresionar al mundo exterior, pero que ofrecía un eco desolador a su único habitante, un recordatorio constante de que la riqueza material solo llena espacios, no vacíos emocionales. En el centro de este imperio de cristal y acero se encontraba Javier Montes. A sus 48 años, con un traje de Tom Ford de corte impecable que se ajustaba a su figura atlética, proyectaba una imagen de control absoluto. Su cabello, perfectamente peinado, mostraba las primeras canas en las sienes, y su rostro, de facciones duras y angulosas, rara vez traicionaba alguna emoción. Conocido en el mundo de los negocios como el halcón, su mirada gris era su herramienta más afilada, capaz de analizar un balance financiero o a una persona con la misma frialdad analítica. En ese momento, se movía con una calma deliberada por su despacho, un espacio dominado por un escritorio de ébano y una vista privilegiada de la Gran Vía. Estaba orquestando una prueba, un cínico experimento nacido de una apuesta con un socio sobre la incorruptibilidad de la gente común, una teoría que él despreciaba profundamente. Con la precisión de un cirujano, Javier abrió la puerta de su caja fuerte, un monstruo de titanio empotrado en la pared. Dentro, bajo una luz LED, descansaba una fortuna. Colocó deliberadamente a la vista fajos de billetes de 500 euros, sumando más de 100.000 euros en efectivo. A su lado, un estuche de terciopelo abierto revelaba un collar de diamantes y unos pendientes a juego, un conjunto valorado en $500.000. Pero la pieza central, el verdadero cebo, era un reloj de oro Patek Philippe. No era el más caro de su colección, pero sí el más valioso. El último regalo que le hizo su difunta esposa, Elena, antes de que un cáncer se la llevara 5 años atrás. Dejó la puerta del cofre completamente abierta, un abismo de tentación, y activó una microcámara oculta en un libro de la estantería. El escenario estaba listo para confirmar su amarga visión del mundo, que todo ser humano tiene un precio. Puntualmente a las 10 de la noche, la puerta del despacho se abrió con un suave murmullo. Era Elena García, la mujer de la limpieza. A sus 32 años, su rostro reflejaba el cansancio de una vida de lucha, pero sus ojos marrones conservaban una luz de bondad inquebrantable. Vestía un sencillo uniforme azul de la empresa de servicios, su largo cabello negro recogido en un moño práctico. Se movía por la opulenta estancia con un respeto silencioso, una figura casi invisible, cuya labor era mantener la perfección de un mundo que le era completamente ajeno. Empezó su rutina con metódica eficiencia. Vació la papelera, limpió el polvo del escritorio y luego, al girarse, su mirada se encontró con la escena que Javier había preparado. El cofre abierto, brillando como la boca de una cueva del tesoro, la hizo detenerse en seco. Desde la exclusiva mesa de un restaurante con 3 estrellas Michelin, Javier observaba la escena en la pantalla de su móvil, una diminuta ventana a su experimento. Una sonrisa cínica se dibujó en sus labios, mientras veía a Elena paralizada frente al cofre. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se aferraban al carrito de la limpieza. Podía casi saborear la victoria, la confirmación de que la naturaleza humana era predeciblemente interesada. La cámara enfocaba el rostro de Elena, donde se libraba una batalla silenciosa. El silencio en el despacho era absoluto, un lienzo en blanco sobre el que Javier proyectaba sus propias y oscuras expectativas. Estaba seguro de lo que vendría a continuación: la duda, la mirada furtiva a los lados y, finalmente, el acto inevitable de la codicia.
Pero lo que ocurrió a continuación destrozó por completo su guión. Elena no se acercó al dinero ni a las joyas. Sus ojos se fijaron en el reloj de oro. Su expresión no era de codicia, sino de una extraña reverencia, casi de tristeza. Dio un paso adelante y con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su trabajo, extendió la mano y en lugar de tomar algo, empujó suavemente la pesada puerta de titanio hasta cerrarla con un sólido clac. El sonido retumbó en el silencio del despacho y en la mente de Javier. Acto seguido, Elena sacó un pequeño bloc de notas adhesivas. De su bolsillo, escribió algo rápidamente y pegó el papelito amarillo sobre el frío metal de la puerta. Luego, sin más, continuó con su trabajo y abandonó la habitación, dejando tras de sí un misterio que valía mucho más que todo el contenido del cofre. ¿Te ha atrapado el inicio de esta historia? No te pierdas cómo continúa. Suscríbete al canal para no perderte ningún detalle y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Javier abandonó la cena de negocios sin dar explicaciones, dejando a su socio con la palabra en la boca. Condujo su Aston Martin a través de las calles de Madrid con una urgencia que no sentía desde hacía años, una mezcla de irritación y una insoportable curiosidad. El cinismo que lo había acompañado durante el último lustro se resquebrajaba, reemplazado por la intriga. Al llegar al ático, no se detuvo a admirar la vista ni a servirse una copa. Fue directamente a su despacho y con manos ligeramente temblorosas arrancó el post-it de la puerta de la caja fuerte. La caligrafía era sencilla, casi infantil, pero las palabras que contenía eran pesadas como el plomo. Su mente, acostumbrada a la complejidad de los contratos y las estrategias de mercado, se sentía extrañamente vulnerable ante un mensaje tan simple y a la vez tan profundo. Señor, hasta las cosas más fuertes pueden quebrar si no son protegidas. Tenga cuidado. Javier leyó la frase una y otra vez, y cada lectura era como una pequeña onda expansiva en el océano congelado de su memoria. Pensó en su esposa, en cómo él la había visto como una mujer fuerte, invencible, hasta que la enfermedad le demostró lo frágil que era la vida. Pensó en sí mismo, en el imperio que había construido, tan sólido en apariencia pero tan hueco por dentro. La nota no era una advertencia sobre la seguridad de sus bienes. Era un espejo que reflejaba su propia negligencia emocional. La mujer de la limpieza no había visto un tesoro material, sino un símbolo de algo que merecía ser cuidado. Una lección que él había aprendido de la forma más dolorosa y que había decidido ignorar por completo. La noche siguiente, la tensión en el ático era palpable. Javier había cancelado todos sus compromisos y esperaba en su despacho, sumido en una penumbra que solo rompía la luz de un flexo sobre su escritorio. Había dado la noche libre a su personal de seguridad, una decisión impulsiva que subrayaba la naturaleza personal de aquel encuentro. Necesitaba enfrentarse a ella solo, sin el filtro de su estatus. Cuando escuchó el suave sonido de la puerta abriéndose, sintió un nudo en el estómago. Elena entró como siempre, silenciosa e invisible, y comenzó su rutina. Javier esperó, observándola desde las sombras, hasta que ella llegó a su despacho. Entonces, encendió la luz principal, revelando su presencia. Elena se sobresaltó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, su rostro palideciendo al instante al verlo allí, esperándola. Con el post-it sostenido entre sus dedos, Javier se acercó a ella lentamente. ¿Puede explicarme esto?, preguntó, su voz más grave de lo habitual, una mezcla de acusación y genuina curiosidad. Los ojos de Elena se llenaron de pánico. Vio la nota en su mano, y su mente se disparó. Estaba segura de que la despedirían, no por robar, sino por la imperdonable osadía de haber dejado un mensaje personal a un hombre como Javier Montes. Sus manos comenzaron a temblar, y las palabras apenas le salían. Yo, lo siento, señor. No volverá a ocurrir. Fue un atrevimiento por mi parte. No debí, balbuceó, bajando la mirada al suelo, preparándose para la humillación de ser despedida por un acto que, en su corazón, sentía que había sido correcto, casi una necesidad.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son el único tesoro que el dinero no puede comprar ni reemplazar, explicó Elena finalmente, con una voz temblorosa pero firme, encontrando un resquicio de valor. Vi el reloj. Señor, parecía antiguo, importante, no por su valor, sino por lo que podría significar. Pensé en alguien que lo había perdido todo y solo le quedaba un objeto así. Pensé en lo terrible que sería perder también eso. Cerré la puerta para proteger ese recuerdo, nada más. Siento si le he ofendido. Su sinceridad era una daga que atravesaba la armadura de cinismo de Javier. No había ni un ápice de engaño en su voz, solo una empatía pura y desgarradora que él había olvidado que existía en el mundo, y mucho menos en su propia casa. Completamente desarmado, Javier sintió un impulso que lo sorprendió a sí mismo. Sacó su cartera, extrajo un fajo de billetes que sumaban 10.000 euros y se los ofreció. Tome, por su honestidad, cómprese algo, váyase de vacaciones. Era su forma habitual de resolver las cosas, poner un precio a la virtud para poder archivarla y olvidarla. Pero Elena retrocedió como si el dinero le quemara. No, señor, por favor, dijo ella, con una dignidad que lo dejó sin palabras. Hice lo correcto. No necesito un premio por eso. Con su permiso, debo seguir trabajando. Dio media vuelta y salió del despacho, dejando a Javier solo con el dinero en la mano, sintiéndose por primera vez en muchos años el hombre más pobre de la habitación. La vida de Elena era un universo paralelo al de Javier, separado por un abismo social y económico. Cada noche, tras dejar el reluciente barrio de Salamanca, tomaba 2 autobuses que la llevaban a su modesto piso en Vallecas. El trayecto de 1 hora era un viaje a través de las capas de la ciudad, desde la opulencia exhibicionista hasta la dignidad trabajadora. Su apartamento, de apenas 50 metros cuadrados, era pequeño y estaba amueblado con lo esencial, pero cada rincón estaba impregnado de calor y amor. Las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y en el aire flotaba el olor a la cena casera. Era un hogar, no una casa. El agudo contraste con el ático de Javier no podía ser más evidente. Allá sobraba el espacio y faltaba la vida. Aquí, la vida se desbordaba en un espacio reducido. Su mundo giraba en torno a Mateo, su hijo de 7 años, un niño de sonrisa fácil y ojos tan expresivos como los de su madre. Sin embargo, su risa a menudo terminaba en un acceso de tos, y su respiración era un recordatorio constante de su fragilidad. Junto a su cama, un nebulizador roncaba suavemente por las noches, un centinela de plástico que velaba por sus delicados pulmones. Mateo era la razón de cada sacrificio, de Elena, la fuente de su inagotable fuerza. Cada vez que lo veía luchar por una bocanada de aire, sentía una punzada de desesperación, pero también una renovada determinación para seguir luchando por un futuro en el que su hijo pudiera correr sin ahogarse, un futuro lejos del aire viciado de la gran ciudad. Mateo sufría una fibrosis quística atípica, una enfermedad respiratoria rara que convertía al aire contaminado de Madrid en su peor enemigo. Los médicos habían sido claros. La única solución, a largo plazo, era un traslado a una zona con un aire excepcionalmente puro, preferiblemente cerca del mar, donde la brisa salina pudiera limpiar sus vías respiratorias. Este diagnóstico se había convertido en el sueño y la obsesión de Elena. Una pequeña casa en algún pueblo costero de Asturias, un lugar que solo conocía por fotos, pero que imaginaba como el paraíso. Ese sueño era el motor que la impulsaba a aceptar turnos dobles y a soportar el agotamiento, la promesa de un horizonte azul donde Mateo podría finalmente respirar libremente y ser solo un niño. A pesar de las dificultades, su pequeño apartamento era un refugio de ternura. Por las noches, Elena se sentaba al borde de la cama de Mateo y le leía cuentos de piratas y dragones. Con la cabeza de su hijo apoyada en su regazo, ambos viajaban a mundos lejanos, olvidando por un momento las facturas y las visitas al hospital. «Mamá, ¿en el mar los barcos vuelan?», preguntaba Mateo con su vocecita sibilante. «No, mi amor, pero la sensación de libertad es como si lo hicieran», respondía ella, acariciándole el pelo. En esos momentos,
Elena no era una limpiadora invisible ni una madre soltera agobiada. Era una reina en su castillo, protegiendo a su pequeño príncipe con el arma más poderosa que poseía, un amor incondicional que convertía la adversidad en un mero telón de fondo. La realidad, sin embargo, era implacable. La mesa de la cocina a menudo se veía cubierta de facturas con recordatorios de pago. El alquiler, la electricidad, los costosos medicamentos de Mateo que la seguridad social no cubría por completo. El sueldo de Elena, ganado con el sudor de limpiar la opulencia ajena, se estiraba hasta el límite, y aún así, rara vez era suficiente. El sueño de Asturias parecía un espejismo, una meta que se alejaba cada vez que llegaba una nueva factura médica. A veces, por la noche, cuando Mateo ya dormía, Elena se sentaba en silencio y dejaba que el peso de la preocupación la aplastara por unos minutos. Se permitía llorar en silencio, una catarsis necesaria antes de secarse las lágrimas y volver a ponerse la armadura para el día siguiente. Su rechazo al dinero de Javier no había sido un acto de orgullo ciego, sino una defensa de su propio ser. Aceptar esos 10.000 euros habría significado ponerle un precio a su integridad, validar el cínico universo de su jefe, donde todo, incluso la bondad, estaba en venta. En su mundo, el valor se medía en la sonrisa de su hijo, en su capacidad para dormir una noche entera sin toser, en la esperanza de un futuro mejor. Ese era su tesoro, y no estaba dispuesta a venderlo por nada. La dignidad era el único lujo que podía permitirse, y se aferraba a ella con la misma fuerza con la que Mateo se aferraba a su inhalador. Era su ancla en una tormenta que amenazaba constantemente con hundirla. El incidente del cofre marcó un antes y un después para Javier. Empezó a buscar excusas para quedarse en la oficina hasta tarde, esperando la llegada de Elena. Sus encuentros eran breves, casi torpes. Él, un hombre acostumbrado a dominar cualquier conversación, se encontraba extrañamente inseguro, sin saber qué decir. «¿Ha tenido un buen día?», preguntaba. Una pregunta absurda para una mujer que limpiaba oficinas por la noche. Ella respondía con una educación reservada, manteniendo siempre una distancia profesional, pero sin la hostilidad del miedo. Poco a poco, Javier empezó a hacer preguntas más personales, con una delicadeza que ni él mismo sabía que poseía. Quería entender el mundo de aquella mujer que había cerrado la puerta de su caja fuerte. En una de esas conversaciones nocturnas, mientras ella limpiaba los cristales del ventanal, Javier le preguntó por su familia. Fue entonces cuando Elena le habló por primera vez de Mateo. No se quejó de la enfermedad ni de sus dificultades. Simplemente lo describió como un niño valiente y soñador que amaba el mar, aunque solo lo conocía por los libros. Le contó su sueño de mudarse a Asturias, no como una petición de ayuda, sino como quien comparte un anhelo íntimo. Javier escuchaba en silencio, contrastando la pureza de aquel sueño con las ambiciones vacías de la gente de su círculo. El siguiente millón, el yate más grande, el reconocimiento social. Por primera vez, se sintió conmovido por un objetivo que no tenía nada que ver con el dinero. Cada conversación con Elena era una batalla interna para Javier. Una parte de él, la parte herida y cínica que se había apoderado de su ser tras la muerte de su esposa, le susurraba que todo era una farsa, que la dignidad de Elena era una estrategia a largo plazo, una actuación magistral para ganarse su confianza y dar un golpe mayor. Recordaba a su esposa, a la verdadera Elena de su vida, y veía en la limpiadora un eco de su integridad, de su bondad sin adornos. Esta similitud lo aterraba y lo atraía a partes iguales. Confiar de nuevo en alguien significaba abrir una puerta que había cerrado con 7 cerrojos, la puerta a la vulnerabilidad y al dolor. El desprecio de su entorno no tardó en manifestarse. Durante un almuerzo de negocios, Javier le contó a su socio, con quien había hecho la apuesta inicial, el resultado de su experimento. Lejos de admitir su derrota, el socio se rió a carcajadas. «No seas ingenuo, Javier. Esa mujer es más lista que el hambre. No cogió el cebo fácil porque va a por el pescador. Es la clásica trepadora. Te está estudiando para ver cuánto puede sacarte. Dale tiempo». Las palabras,
venenosas y cargadas de la misma podredumbre cínica que él mismo había profesado, calaron en Javier, sembrando de nuevo la duda en el terreno fértil de su desconfianza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si solo era un necio más, a punto de ser desplumado? Movido por esa duda, orquestó una segunda prueba, más sutil. Dejó sobre su escritorio, como por descuido, una primera edición de El Principito, encuadernada en cuero y valorada en más de 5.000 euros. Sabía, por haberla observado, que Elena a veces se detenía un instante a mirar los lomos de los libros de su biblioteca. Esa noche, desde la cámara de su despacho, la vio acercarse al escritorio. Vio cómo sus ojos se iluminaban al reconocer el libro. Con una delicadeza extrema, lo cogió, acarició la cubierta con la yema de los dedos y leyó la primera página con una sonrisa melancólica. Luego, con el mismo cuidado, lo devolvió a su sitio exacto y continuó con su trabajo. No había sido una prueba de honestidad, sino una revelación de su alma. Unos días después, la frágil conexión que habían construido estuvo a punto de romperse. Mateo sufrió una crisis respiratoria más fuerte de lo habitual, obligando a Elena a pasar la noche en urgencias. A la mañana siguiente, agotada, llamó a su supervisor para notificar que no podría ir a trabajar esa noche. La información, al pasar por la cadena de mando de la empresa de limpieza, llegó a oídos de Javier de forma distorsionada y fría. La empleada Elena García no se ha presentado a su puesto. No ha dado justificación. Esa simple frase, desprovista de contexto y humanidad, fue como echar gasolina al fuego latente de la paranoia de Javier. El fantasma del abandono lo golpeó con una fuerza inesperada. Se sintió como aquel día en el hospital, cuando los médicos le dijeron que ya no había nada que hacer por su esposa. En su dolor, se había culpado a sí mismo, a su obsesión por el trabajo, por no haber estado allí, por no haberla protegido. Ahora, la ausencia de Elena reactivaba esa herida. «Te lo dije», le gritaba la voz de su socio en su cabeza. «Te ha dejado tirado». La decepción fue tan amarga que casi sintió un alivio perverso. El mundo volvía a ser el lugar oscuro y predecible que él conocía. La bondad era una ilusión, y él había sido un tonto por empezar a creer en ella. Cuando Elena regresó a la noche siguiente, las ojeras marcaban su rostro cansado, pero su porte seguía siendo digno. Javier la esperaba en el despacho. Su expresión era una máscara de hielo. «¿Tuvo algún problema ayer?», le preguntó, su tono cortante, desprovisto de la calidez incipiente de sus últimas conversaciones. Elena, ajena a la tormenta que se había desatado en la mente de su jefe, notó la frialdad y sintió un escalofrío. Pensó que su ausencia, a pesar de haberla notificado, le había costado su empleo. El miedo volvió a atenazarla. El miedo a perder la única fuente de ingresos que mantenía a flote su pequeño mundo y el sueño de salvar a su hijo. «Mi hijo no se encontraba bien, señor. Tuvimos que pasar la noche en el hospital», explicó ella con una calma que desmentía su agotamiento. No ofreció más detalles, no buscaba compasión. Era la simple y llana verdad. Al ver que la expresión de Javier no cambiaba, sintió la necesidad de hacerse entender. Sacó su viejo móvil, cuya pantalla estaba rota por una esquina, y le mostró la única foto que tenía en el salvapantallas, un primer plano de Mateo, sonriendo con los ojos, con los tubos de la cánula nasal apenas visibles. «Es él. Mateo». La imagen de aquel niño tan vulnerable y a la vez tan lleno de vida impactó a Javier con la fuerza de un puñetazo en el estómago, derritiendo la última capa de hielo que protegía su corazón. La salud de Mateo, sin embargo, entró en una espiral descendente. Una tarde, mientras jugaba en el pequeño parque de su barrio, sufrió un ataque de asma tan severo que sus labios empezaron a amoratarse. Para Elena, el mundo se detuvo. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella mientras intentaba administrarle el inhalador de rescate, cuyas dosis parecían no tener efecto. Los gritos de su hijo, ahogados por la falta de aire, eran un sonido que la perseguiría en sus pesadillas. Con la ayuda de un vecino, lo metió en un taxi y corrió al hospital público, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. En la sala de urgencias del Hospital 12 de Octubre, tras horas de angustiosa espera, el diagnóstico fue un mazazo.
El neumólogo, un hombre de rostro amable pero palabras duras, le explicó que los pulmones de Mateo estaban llegando a un punto crítico. La inflamación crónica había causado un daño que empezaba a ser irreversible. Señora, no quiero asustarla, pero esto es una emergencia, le dijo. Este niño necesita salir de Madrid de inmediato. No estamos hablando de meses, sino de semanas. O lo trasladan a un entorno con aire limpio ya, o la próxima crisis podría ser la última. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. Totalmente abrumada, Elena se instaló en el hospital. Mateo fue ingresado en la planta de pediatría, conectado a monitores y recibiendo oxígeno. Para ella, el mundo exterior dejó de existir. Su único universo era esa habitación de hospital, el pitido de las máquinas y la frágil respiración de su hijo. En medio del caos y la angustia, llamó a su empresa y dejó un mensaje atropellado en un contestador, diciendo que tenía una emergencia familiar grave y que no sabía cuándo podría volver. No pensó en Javier Montes, ni en el ático, ni en el cofre. Su mente solo tenía espacio para una cosa: la supervivencia de Mateo. El trabajo era un lujo que ya no podía permitirse. Pasaron 2 días, 2 noches en las que Elena no se presentó a trabajar. Para Javier, su ausencia era un silencio ensordecedor. Intentó convencerse de que no le importaba, de que era lo que siempre había esperado. Su socio lo llamó para regodearse. «Te lo dije, halcón. La paloma encontró un nido mejor y voló. ¿Cuánto te ha sacado?» Javier colgó el teléfono con rabia, pero la duda ya era un veneno que corría por sus venas. Se sentía humillado, no por una posible pérdida económica, sino por haberse permitido sentir una pizca de esperanza, por haber bajado la guardia y haber sido, una vez más, un ingenuo. Incapaz de soportar la incertidumbre, hizo algo que iba en contra de todos sus principios de privacidad y distancia. Movió sus hilos y llamó directamente al director de recursos humanos de la empresa de limpieza, exigiendo el expediente personal de Elena García. La petición era irregular, un abuso de poder, pero su necesidad de saber la verdad era más fuerte que su ética. El director, intimidado por el nombre de Javier Montes, le envió el archivo encriptado en cuestión de minutos. Javier lo abrió con una sensación de náusea, sintiéndose un intruso, un espía. Estaba a punto de violar la intimidad de la única persona que le había mostrado una bondad desinteresada en años. El archivo contenía su dirección en Vallecas, su número de teléfono y en el apartado de contacto de emergencia el nombre de su hijo, Mateo García, y un número de teléfono que correspondía a la centralita del Hospital Público 12 de octubre. Al leer el nombre del hospital, la ira y la sospecha de Javier se desvanecieron instantáneamente, reemplazadas por una ola de frío pavor. La realidad lo golpeó con una violencia brutal. No había sido abandonado, no había sido engañado. Mientras él se revolcaba en su autocompasión y sus cínicas teorías, ella estaba viviendo una auténtica pesadilla. Sin pensarlo 2 veces, cogió las llaves de su coche y se dirigió hacia el hospital, con el corazón encogido por la culpa y un miedo atroz a lo que pudiera encontrar. El Hospital 12 de octubre era la antítesis del mundo de Javier. Al cruzar las puertas automáticas, fue asaltado por una cacofonía de sonidos y olores que le resultaban brutalmente ajenos. El llanto de un niño, las conversaciones ansiosas en los pasillos, el olor penetrante a desinfectante mezclado con el aroma a café barato de la cafetería. El lujo aséptico de su vida fue reemplazado por la cruda y desordenada realidad del sufrimiento humano. La gente se agolpaba en los pasillos, sus rostros marcados por la preocupación, la esperanza y el agotamiento. Nadie reparó en su traje de miles de euros ni en su reloj de lujo. Aquí su poder y su estatus eran insignificantes. Era simplemente un hombre más, un visitante anónimo en el reino del dolor. Se sintió profundamente incómodo, un intruso en un santuario de vulnerabilidad. Las paredes, pintadas de un blanco desvaído y desconchado en algunas partes, parecían absorber la angustia de miles de historias. Acostumbrado a que el mundo se amoldara a sus deseos, aquí se enfrentaba a una indiferencia absoluta. El dinero no podía comprar el silencio, ni acelerar el paso de las enfermeras,
ni borrar el miedo de los ojos de un familiar. Por primera vez en más de una década, Javier Montes se sintió completamente impotente, despojado de todas las herramientas con las que había construido su imperio. Su única guía era un número de habitación garabateado en un papel, un destino incierto al final de un laberinto de pasillos idénticos. Preguntó en el mostrador de información por Mateo García, y una enfermera de rostro cansado le indicó la planta de pediatría. El ascensor, lento y abarrotado, lo subió a un piso donde el ambiente era aún más denso. Las paredes estaban decoradas con dibujos de animales y personajes de cuentos, un intento valiente de enmascarar la realidad de las enfermedades infantiles. El sonido de los monitores médicos era una banda sonora constante, un recordatorio electrónico de la fragilidad de las vidas que allí se luchaban. Javier caminaba despacio, su corazón latiendo con una fuerza desacostumbrada. Cada puerta abierta era una ventana a un drama familiar, a la intimidad del sufrimiento que él siempre se había esforzado por mantener a distancia. Finalmente, encontró la habitación, 307. Se detuvo frente a la puerta entreabierta, una extraña parálisis apoderándose de él. ¿Qué iba a decir? ¿Qué derecho tenía a irrumpir en un momento tan íntimo? Una parte de él quería dar media vuelta, volver a la seguridad de su ático y olvidar lo que había descubierto. Sería lo más fácil, lo más coherente con el hombre que había sido hasta ahora. Pero la imagen del rostro sonriente de Mateo en la pantalla del móvil de Elena lo anclaba allí. Había una deuda pendiente, no con ella, sino consigo mismo. Respiró hondo, como un hombre a punto de sumergirse en aguas heladas, y empujó la puerta con una delicadeza que no sabía que poseía. La escena que lo recibió fue desoladora. La habitación era pequeña, dominada por una gran ventana que daba a un patio interior de ladrillo. Mateo dormía en la cama del hospital, su pequeño cuerpo casi perdido entre las sábanas blancas. Una mascarilla de oxígeno cubría su boca y su nariz, y varios cables conectaban su pecho a un monitor que emitía un pitido rítmico y tranquilizador. A su lado, en una silla de plástico duro e incómodo, dormía Elena. Su cabeza estaba echada hacia atrás en un ángulo forzado, su rostro pálido y demacrado por el agotamiento. Una de sus manos aún sostenía la de su hijo, un último vínculo de protección incluso en el inconsciente. Javier se quedó inmóvil en el umbral, observando la escena. Vio el uniforme de Elena arrugado, la tensión en su cuello, las sombras oscuras bajo sus ojos. Era la imagen de la devoción y el agotamiento absoluto. En ella no había rastro de la mujer serena y digna que limpiaba su oficina. Solo quedaba una madre al límite de sus fuerzas, aferrada a lo único que le importaba en el mundo. El pitido del monitor era un metrónomo que medía cada segundo de su angustia. En ese instante, Javier comprendió la verdadera dimensión de su miseria, la abismal diferencia entre sus problemas fabricados y el terror real que impregnaba aquella pequeña habitación. El leve crujido de sus zapatos sobre el linóleo fue suficiente para despertarla. Elena abrió los ojos de golpe, desorientada por un instante. Al enfocar la figura alta y elegantemente vestida de pie junto a la puerta, su corazón dio un vuelco. «¿Señor Montes?», susurró, su voz ronca por el sueño y la incredulidad. ¿Qué hace usted aquí?» Su primera reacción fue una oleada de pánico y vergüenza. Pensó que la había seguido para despedirla en persona, para echarle en cara su abandono del puesto de trabajo. Intentó incorporarse, alisar su uniforme, recuperar una compostura que ya no existía. Su mente, nublada por el cansancio, solo podía procesar la amenaza que representaba su jefe. «¿Ha venido a despedirme?», preguntó, su voz apenas un hilo, la resignación tiñendo cada sílaba. «Lo entenderé. Sé que he faltado sin...». No pudo terminar la frase. La idea de perder su trabajo en ese momento, con Mateo en ese estado, era una catástrofe de tal magnitud que su cerebro se negaba a contemplarla por completo. Para ella, Javier Montes era la encarnación de un poder lejano y omnipotente, un hombre que podía, con una sola palabra, destruir el frágil equilibrio de su vida. Su presencia en aquel lugar sagrado de dolor se sentía como una profanación, una invasión de su último refugio de vulnerabilidad. Pero al levantar la vista y mirarlo realmente a los ojos,
No vio la ira ni el desdén que esperaba. Vio algo completamente diferente, algo que no pudo identificar, una mezcla de culpa, dolor y una extraña fragilidad. El halcón parecía haber perdido sus garras. Esa mirada inesperada fue lo que la rompió. La presa de contención que había construido a su alrededor durante días se hizo añicos y un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. Las lágrimas, retenidas durante tanto tiempo, comenzaron a brotar, trazando surcos limpios en su rostro cansado. Era el llanto silencioso y amargo de quien ya no tiene fuerzas para luchar. «Se va a morir, señor Montes», dijo entre sollozos, las palabras saliendo atropelladamente, desnudas de cualquier filtro. «El médico ha dicho que sus pulmones ya no aguantan, que el aire de aquí lo está matando poco a poco. Me dijo que necesito sacarlo de la ciudad, llevarlo al mar. ¿Pero cómo? ¿Con qué dinero? Apenas puedo pagar el alquiler. Estoy sola en esto. No sé qué hacer. Miro a mi hijo y solo veo cómo se apaga y no puedo hacer nada para evitarlo». Era una confesión brutal, la rendición de una madre ante un enemigo invisible y todopoderoso. Toda su dignidad se había disuelto en la desesperación más absoluta. La confesión de Elena golpeó a Javier con la fuerza de una ola. El dolor crudo en su voz, la desesperanza en sus ojos, le recordaron de forma vívida y brutal su propia impotencia en la habitación de otro hospital, 5 años atrás. Vio el mismo amor feroz, el mismo miedo paralizante que él había sentido por su esposa. En ese momento, Elena dejó de ser su empleada. Se convirtió en un espejo, un reflejo de su propio trauma. La vergüenza por sus sospechas, por su cínico juego, lo inundó como un veneno quemándole por dentro. Se dio cuenta de que mientras él jugaba a ser Dios, ella libraba una batalla real por la vida. Se acercó a la cama, sus ojos fijos en el pequeño rostro de Mateo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, impulsadas por una necesidad urgente de expiación. «Elena, tengo que confesarle algo», comenzó, su voz inusualmente suave, desprovista de su habitual autoridad. «Lo del cofre no fue un descuido, fue una prueba, una apuesta estúpida y cruel que hice con un socio para demostrar que todo el mundo tiene un precio, que la honestidad no existe». Admitirlo en voz alta, en aquel lugar, frente a ella, fue el acto más difícil y a la vez más liberador de su vida. «Yo era un cínico, creía que el dinero era la única lealtad, la única verdad», continuó, sin atreverse a mirarla. «Necesitaba desesperadamente que usted fallara, que cogiera el dinero. Su honestidad, su nota, destrozó mi visión del mundo y, en lugar de aceptarlo, la juzgué. Sospeché de usted a cada paso. Creí que su bondad era una estrategia. Cuando desapareció, estuve seguro de que mis peores miedos se habían confirmado. Estaba tan ciego por mi propia amargura que fui incapaz de ver su sufrimiento. Cada palabra era una piedra que se quitaba de encima, revelando la estructura podrida de su soledad. Fue entonces cuando se atrevió a hablar de su herida más profunda. «Mi esposa también se llamaba Elena», dijo, y el nombre pareció quedarse suspendido en el aire cargado de la habitación. «Murió hace 5 años, y yo me convencí de que fue por mi culpa. Estaba tan obsesionado con construir este imperio, con acumular más y más, que no la protegí. No vi lo frágil que se había vuelto. Su nota en el cofre, hasta las cosas más fuertes pueden quebrar si no son protegidas. Fue como si ella me estuviera hablando desde el más allá. Usted me recordó todo lo que perdí por mi arrogancia». La confesión de Javier transformó la atmósfera de la habitación. Ya no eran el magnate y la limpiadora, separados por un abismo de clase y poder. Eran 2 almas rotas, 2 personas que habían conocido la cara más cruel de la pérdida. Las barreras sociales se disolvieron en un crisol de dolor compartido. Elena dejó de llorar, su propia angustia momentáneamente suspendida por la cruda vulnerabilidad de aquel hombre que siempre le había parecido una fortaleza inexpugnable. Escuchaba en silencio, viendo por primera vez al hombre detrás de la máscara de El Halcón. En sus ojos grises ya no vio frialdad ni juicio, sino un profundo y antiguo pesar. Vio a un hombre tan solo como ella, atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido. Comprendió que su cinismo no era maldad,
sino una armadura, una cicatriz queloide formada sobre una herida que nunca había sanado. Una extraña e inesperada empatía nació en su corazón. A pesar de la inmensidad de sus propias preocupaciones, sintió una punzada de compasión por aquel rey, solitario, prisionero de un reino sin amor. Ambos habían perdido algo invaluable, y ambos se sentían culpables. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Estaba lleno de todo lo que no se había dicho, de un entendimiento que trascendía las palabras. Javier desvió la mirada del rostro de Elena hacia el de Mateo. Vio la inocencia en su sueño forzado, la pequeña mano apretada en un puño, la lucha silenciosa en cada respiración asistida. Y en ese momento, una claridad absoluta se apoderó de su mente. El propósito que había estado buscando, la redención que anhelaba, estaba allí mismo, en esa cama de hospital. Su riqueza, esa carga inútil que solo le había traído soledad, podía por fin tener un significado. «Existe una clínica en Suiza, cerca del lago Le Mans», dijo de repente, su voz recuperando una chispa de su antigua autoridad, pero ahora teñida de una nueva calidez. «Es el mejor centro pediátrico del mundo para enfermedades respiratorias. El aire allí es el más puro de Europa. Quiero trasladar a Mateo. Hoy mismo fletaré un avión medicalizado, cubriré todos los gastos del tratamiento, su estancia, todo lo que necesiten, por el tiempo que sea necesario». La oferta era tan monumental, tan desproporcionada, que sonaba irreal en la modesta habitación del hospital público. Elena lo miró fijamente, su mente luchando por procesar la magnitud de sus palabras. La esperanza era un sentimiento tan peligroso que había aprendido a reprimirlo. La oferta de Javier era un sol, cegador en la oscuridad de su cueva, y sus ojos no estaban acostumbrados. La desconfianza, un instinto de supervivencia grabado a fuego en su alma, afloró de inmediato. «¿Por qué?», preguntó, su voz un susurro cargado de sospecha. «Nadie hace algo así por nada. Esto es demasiado dinero. ¿Qué quiere a cambio, señor Montes? No tengo nada que pueda darle». La pregunta, lejos de ofender a Javier, pareció anclarlo aún más en su propósito. La miró directamente a los ojos, y la sinceridad en su mirada era inconfundible. «A cambio quiero algo que usted no puede darme porque es para mí», dijo él, su voz quebrándose ligeramente. «Quiero una segunda oportunidad. No pude proteger a mi Elena. Me fallé a mí mismo y le fallé a ella. El dinero no sirvió de nada entonces. Se quedó en mis cuentas bancarias, inútil, mientras yo la perdía». Se acercó un paso más, su presencia llenando la habitación, no con poder, sino con una humanidad desnuda. «Usted me dio una lección esa noche, en mi despacho. Me enseñó que hay tesoros que no son de oro ni de diamantes», continuó, su voz ganando intensidad. «El tesoro más valioso del mundo está ahora mismo en esa cama, luchando por respirar. Y yo no pude proteger el mío». Hizo una pausa, tragando saliva, y entonces pronunció las palabras que sellarían su transformación. «Déjeme proteger lo que es más valioso para usted. Permítame usar todo lo que he construido, todo este imperio de cifras y poder, para algo que de verdad importe. Permítame ayudarla a salvar a su hijo». «Mi riqueza fue inútil para salvar a la mujer que amaba», explicó, su confesión final despojándolo de sus últimas defensas. «Era como tener un océano de agua salada y morir de sed. Pero quizás no sea demasiado tarde para que sirva de algo. Quizás pueda usarla para darle a su hijo la oportunidad de llenar sus pulmones de aire puro, la oportunidad de correr en una playa, la oportunidad de vivir. No lo hago por usted, ni siquiera por él. Lo hago por mí, para intentar perdonarme, para darle un sentido a todo este vacío». Las lágrimas volvieron a los ojos de Elena, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Miró el rostro de Javier y vio la verdad en sus palabras. No era caridad, no era lástima, era redención. Era un hombre roto intentando pegar sus pedazos, ayudando a otro ser humano. Miró a su hijo, cuya respiración acompasada por la máquina era el único sonido constante en su vida. Y luego volvió a mirar a Javier. En ese cruce de miradas,
Dos mundos colisionaron y se fundieron en un único momento de entendimiento puro. La barrera final de su desconfianza se derrumbó. En el fondo de su corazón siempre había creído en la bondad, incluso cuando la vida se había empeñado en demostrarle lo contrario. Y aquí estaba, encarnada en la persona más inesperada, en el lugar más improbable. La esperanza, esa flor frágil y tenaz, comenzó a abrirse paso a través de las grietas de su corazón endurecido. Por primera vez en meses, se permitió imaginar un futuro diferente, un futuro donde Mateo reía a carcajadas, con los pulmones llenos de aire limpio, corriendo libre junto al mar. Con un nudo en la garganta, asintió lentamente, y luego, la palabra que lo cambiaría todo, susurrada con una voz ahogada por las lágrimas. Sí, un sí que no era una aceptación de caridad, sino un pacto de humanidad. Un sí que era un acto de fe, de confianza en ese hombre que había aprendido a confiar de la manera más dura. Era la respuesta que Javier necesitaba para empezar a sanar, y la única palabra que podía salvar la vida de Mateo. En ese instante, en esa humilde habitación de hospital, un magnate cínico y una limpiadora desesperada sellaron un destino compartido. En cuanto Elena pronunció la palabra, algo cambió en Javier. La vulnerabilidad dio paso a una eficacia fulminante. El halcón había vuelto, pero su presa era la enfermedad. Su objetivo era la vida. Sacó su teléfono y realizó la primera llamada. «Consígueme a Lefebvre en la clínica de Genolier, en Suiza. Dile que es una emergencia pediátrica de máxima prioridad. No me importa la hora que sea, despiértalo», ordenó, su voz cortando el aire con una precisión de acero. Ya no había rastro del hombre perdido de hacía unos minutos. Ahora era una fuerza de la naturaleza, canalizando todo su poder hacia un único propósito. La segunda llamada fue para organizar la logística. «Necesito un jet privado configurado como una UCI aérea, en la pista de Torrejón en menos de 3 horas, con el mejor equipo de transporte pediátrico que el dinero pueda comprar. El destino es Ginebra. No quiero excusas, solo resultados». Elena lo observaba, fascinada y sobrecogida. Estaba presenciando el verdadero alcance de su poder, un poder que hasta ahora solo había imaginado como algo opresivo y lejano, pero que ahora se manifestaba como un torrente de esperanza, una fuerza capaz de doblegar al mundo para salvar a un niño. Mientras Javier hablaba por teléfono, coordinando equipos en 2 países diferentes, con una calma y una autoridad absolutas, Elena se acercó a la cama de Mateo y le acarició la frente. Le susurró al oído, contándole que iban a hacer un viaje, que iban a ir a un lugar con montañas y un lago gigante, un lugar donde podría respirar. Por primera vez en mucho tiempo, su voz no estaba teñida de miedo, sino de una certeza temblorosa. La esperanza, que antes era un sueño lejano, ahora tenía la fuerza de un avión a punto de despegar, el sonido de un especialista siendo despertado en mitad de la noche. La habitación del hospital, que minutos antes era una celda de desesperación, se había convertido en un centro de operaciones para un milagro. El poder del dinero, que Elena siempre había visto como una fuente de injusticia y distancia, se revelaba ahora en su faceta más noble, como una herramienta capaz de mover montañas, de desafiar a la muerte. Observó a Javier, que ahora discutía detalles médicos con una fluidez que la sorprendió, y comprendió que él también estaba luchando por su propia vida, por la redención de su alma. La escena final de aquel acto fue una imagen poderosa y silenciosa. Javier, de espaldas a ella, seguía al teléfono, su silueta recortada contra la luz gris del amanecer que empezaba a colarse por la ventana. Era la imagen de un hombre reconstruyéndose a sí mismo a través de un acto de pura generosidad. Elena, por su parte, no le quitaba los ojos de encima, mientras su mano descansaba sobre el pecho de Mateo, sintiendo el frágil ascenso y descenso de su respiración. En ese momento, sus caminos, antes tan distantes, se habían entrelazado de forma irrevocable, unidos por la promesa de un nuevo amanecer. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El viaje a Suiza fue un borrón surrealista para Elena. Menos de 3 horas después de la llamada de Javier, una ambulancia privada, equipada con la
Más alta tecnología los recogió en el hospital. El trayecto hasta el aeropuerto de Torrejón fue silencioso, un agudo contraste con el pánico de su anterior viaje en taxi. El avión privado esperaba en la pista, más parecido a una suite de hospital de lujo que a una aeronave. Un equipo médico suizo, que había volado expresamente para el traslado, recibió a Mateo con una profesionalidad y una calidez que conmovieron a Elena. Mientras el avión ascendía sobre un Madrid dormido, ella miraba por la ventanilla, sintiendo que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una vida entera de precariedad y miedo. Aterrizaron en Ginebra al amanecer. El aire, incluso en la pista, se sentía diferente. Fresco, limpio, vigorizante. La clínica era un edificio moderno y elegante, enclavado en las colinas que rodean el lago Le Mans, un santuario de paz y tecnología punta. Mateo fue ingresado de inmediato, y un equipo de 5 especialistas se reunió con Elena y Javier para explicarles el plan de tratamiento. Hablaban de terapias genéticas, de rehabilitación pulmonar y de un enfoque integral que incluía apoyo psicológico. Por primera vez, Elena sintió que la enfermedad de su hijo no era una sentencia de muerte, sino un desafío que contaban con las mejores armas del mundo para superar. Javier permaneció a su lado en todo momento, traduciendo términos médicos complejos y ofreciendo un apoyo silencioso y sólido. Las primeras semanas fueron críticas. Mateo fue sometido a un tratamiento intensivo para reducir la inflamación y reparar parte del tejido dañado de sus pulmones. Javier, fiel a su palabra, se instaló en un hotel cercano y pasaba la mayor parte del día en la clínica. Se despojó de sus trajes y adoptó una vestimenta casual, como si quisiera deshacerse también de su antigua piel. Se convirtió en una presencia constante y tranquilizadora, no como el benefactor todopoderoso, sino como un miembro más de la familia. Traía café para Elena, le leía cuentos a Mateo cuando estaba demasiado débil para hacerlo ella, y simplemente estaba allí, compartiendo el silencio de las largas horas de espera. Poco a poco, el milagro comenzó a tomar forma. El color volvió a las mejillas de Mateo. La tos persistente que lo había atormentado durante años empezó a disminuir hasta casi desaparecer. Un día los médicos le retiraron el soporte de oxígeno durante unas horas como prueba y él pudo respirar por sí mismo sin dificultad. Elena rompió a llorar de pura alegría. Javier, a su lado, le puso una mano en el hombro y en ese gesto compartió su alivio y su felicidad. La recuperación de Mateo no solo era física, su espíritu, antes apagado por la enfermedad, resurgía con una energía renovada. Empezó a hacer bromas con las enfermeras y a dibujar paisajes de montañas que veía desde su ventana. Los meses pasaron y la relación entre los tres se fue tejiendo con hilos de cotidianidad y afecto. Javier descubrió en sí mismo una faceta que no conocía: la paciencia, la ternura. Le enseñó a Mateo a jugar al ajedrez y las largas partidas se convirtieron en su ritual vespertino. El niño, con su inocencia y su asombrosa resiliencia, derribó las últimas murallas del corazón de Javier. Un día, mientras jugaban, Mateo levantó la vista del tablero y le preguntó: «Javier, ¿tú también vendrás a vivir con nosotros a la casa del mar?». La pregunta, tan simple y directa, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que ya no podía imaginar un futuro en el que ellos no estuvieran. Los médicos finalmente dieron el pronóstico que tanto anhelaban. La recuperación de Mateo era completa y estable. Su capacidad pulmonar había mejorado en un 80%, y con los cuidados adecuados y un entorno limpio, podría llevar una vida normal y activa. La noticia fue celebrada con una pequeña fiesta en la habitación de la clínica. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente, Elena y Javier salieron a un balcón con vistas al lago iluminado por la luna. «No tengo palabras para agradecerle lo que ha hecho», dijo ella, su voz cargada de una emoción profunda. «Usted no me ha devuelto a mi hijo, nos ha devuelto la vida a los dos». La gratitud inicial de Elena se había transformado en algo mucho más profundo. Veía en Javier no al millonario que los había rescatado, sino al hombre que le leía cuentos a su hijo, que la escuchaba hablar de sus miedos en mitad de la noche,
que había compartido su propia vulnerabilidad para consolarla. Descubrió en él un alma noble enterrada, bajo capas de dolor y cinismo, un afecto sincero, nacido del respeto y la intimidad compartida en la prueba más dura de sus vidas, había florecido entre ellos. Ya no había barreras de clase ni de estatus, solo dos personas que se habían encontrado y sanado mutuamente. Para Javier, la transformación era aún más radical. Cada sonrisa de Mateo, cada gesto de gratitud de Elena, le proporcionaba una satisfacción más profunda y real que cualquier operación bursátil o adquisición millonaria. Se dio cuenta de que durante años había estado escalando la montaña equivocada. Había conquistado la cima del éxito material solo para encontrarla vacía, fría y solitaria. El verdadero tesoro no estaba en la acumulación de riqueza, sino en su aplicación con un propósito. Salvar a Mateo se había convertido en el negocio más importante de su vida, el único cuya rentabilidad se medía en latidos del corazón. Mientras la recuperación de Mateo llegaba a su fin, Javier puso en marcha la siguiente fase de su plan. A través de un agente inmobiliario, encontró la casa perfecta, una villa de estilo tradicional en Cudillero, un pintoresco pueblo pesquero de Asturias. No era una mansión ostentosa, sino un hogar acogedor con paredes de piedra, un pequeño jardín lleno de hortensias y un porche de madera con vistas directas al mar Cantábrico. Le envió a Elena un tour virtual en vídeo, y ella lloró al ver materializado el sueño que la había mantenido en pie durante tanto tiempo. Era más perfecto de lo que jamás había imaginado. Involucró a Elena en cada decisión, consolidando su nueva realidad como un proyecto compartido. Juntos, a través de videollamadas, eligieron los muebles, los colores de las paredes y hasta las cortinas para la habitación de Mateo. Eran actos de una domesticidad abrumadora para Javier, que estaba acostumbrado a que los decoradores tomaran esas decisiones por él. Sin embargo, descubrió un placer inesperado en discutir sobre si el sofá debía ser azul o gris, porque cada pequeña elección era un ladrillo más en la construcción de su nuevo futuro, un futuro que, por primera vez, deseaba con todo su ser. El siguiente paso fue el más drástico y el que conmocionó al mundo financiero de España. Convocó una junta de accionistas extraordinaria y anunció su decisión de vender el 51% de sus acciones en la compañía tecnológica que él mismo había fundado, renunciando a su puesto como CEO y pasando a ocupar un rol de asesor externo. Su socio, el mismo con el que había hecho la cínica apuesta, lo llamó incrédulo. ¿Te has vuelto loco? ¿Dejarlo todo por una limpiadora y su hijo? No lo estoy dejando todo, respondió Javier con una calma serena. Al contrario, por primera vez en mi vida, lo voy a tener todo. El día que abandonaron la clínica suiza fue un día de sol radiante. No regresaron a Madrid. Un avión los llevó directamente al pequeño aeropuerto de Asturias. Un coche los esperaba para llevarlos a su nuevo hogar. El trayecto transcurrió por carreteras sinuosas, con el verde intenso de los prados a un lado y el azul infinito del mar al otro. Cuando llegaron a la casa, Elena se quedó sin aliento. Era real. El olor a salitre, el sonido de las gaviotas, el murmullo de las olas. Todo era exactamente como lo había soñado en sus noches más oscuras. Javier le entregó la llave. «Bienvenida a casa, Elena», le dijo, su voz cargada de emoción. Pero el momento más poderoso fue cuando Mateo bajó del coche. Se quedó quieto un instante, como un animalillo explorando un nuevo territorio. Luego cerró los ojos, inspiró profundamente, llenando sus pulmones sanos con el aire puro del Cantábrico, y una sonrisa de pura felicidad se extendió por su rostro. Echó a correr hacia el jardín, riendo a carcajadas, un sonido que para Elena y Javier fue la más hermosa de las sinfonías. La promesa de un futuro libre y saludable se había cumplido. Su nueva vida echó raíces rápidamente, nutriéndose de rutinas sencillas y placenteras. Por las mañanas, Javier llevaba a Mateo al colegio del pueblo, donde el niño hizo amigos por primera vez. Elena redescubrió su pasión por la jardinería, y pronto el pequeño jardín se llenó de flores y hortalizas. Por las tardes, los tres paseaban por la playa, recogiendo conchas y viendo la puesta de sol.
Eran momentos de una belleza y una paz que el dinero de Javier jamás podría haber comprado. Se convirtieron en una familia, no por lazos de sangre, sino por elección, por un amor forjado en la adversidad y consolidado en la serenidad. La relación entre Javier y Elena floreció, convirtiéndose en un amor maduro, tranquilo y profundo. No hubo una gran declaración, sino una evolución natural. Una tarde, mientras veían a Mateo jugar en la orilla, sus manos se buscaron y se entrelazaron. No necesitaron palabras. Era un compromiso silencioso, un reconocimiento de que sus vidas estaban inextricablemente unidas. Habían encontrado el uno en el otro el hogar que ambos habían perdido. El halcón había encontrado su nido, y la mujer invisible se había vuelto el centro del universo de alguien. Fiel a su nueva visión del mundo, Javier no se contentó con su felicidad personal. Utilizó el resto de su fortuna y su considerable influencia para crear la Fundación Aire para Mateo, una organización sin ánimo de lucro dedicada a financiar la investigación de enfermedades respiratorias raras en niños y a ayudar a familias sin recursos a acceder a los tratamientos necesarios. Su antiguo despacho en el Pin 980 ático de Madrid se convirtió en la sede de la fundación, transformando un símbolo de poder personal en un centro de esperanza para otros. Su redención no fue solo privada, sino que se extendió hacia el mundo. El primer cumpleaños de Mateo en Asturias fue una celebración de la vida. Invitaron a los nuevos amigos del niño y a algunos vecinos del pueblo. No hubo lujos ni extravagancias, solo una barbacoa en el jardín, un pastel casero y muchas risas. Mientras observaba a Mateo soplar las velas, rodeado de amigos, con los pulmones sanos y el rostro iluminado por la alegría, Javier sintió una plenitud que nunca antes había experimentado. Miró a Elena, que le devolvió una sonrisa cómplice, y supo que había tomado la decisión correcta. Había cambiado un imperio por un reino, y nunca se había sentido tan rico. A menudo por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Javier se sentaba en el porche, mirando las estrellas sobre el mar oscuro. Recordaba al hombre que había sido, esa figura, solitaria y amargada que deambulaba por un ático vacío, y le parecía un extraño, un fantasma de otra vida. Se dio cuenta de que la pérdida de su primera esposa lo había roto, pero que el amor de Elena y Mateo lo había reconstruido de una forma nueva y mejor. Había aprendido que la verdadera fortaleza no reside en construir muros para evitar el dolor, sino en tener el coraje de derribarlos para dejar entrar la luz. La historia de Javier y Elena se convirtió en una leyenda silenciosa en el pueblo, un cuento de segundas oportunidades. Demostraron que el valor más grande no se guarda bajo llave en una caja fuerte, sino que se encuentra en la dignidad, la integridad y la compasión. La riqueza material de Javier solo había servido para llenar un vacío, pero fue la conexión humana, el acto de cuidar y proteger a otro, lo que verdaderamente había llenado su alma. Su despecho no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una vida real, imperfecta y maravillosamente feliz. Su nueva filosofía de vida era simple. La riqueza se mide en momentos, no en euros. En las risas de un niño corriendo por la playa, en una cena compartida, en el calor de una mano entrelazada con la tuya. Javier había pasado la primera mitad de su vida acumulando un tesoro que no podía disfrutar y decidió pasar la segunda mitad construyendo un tesoro que no tenía precio. Había descubierto que el amor, la confianza y la bondad eran las únicas inversiones que garantizaban una rentabilidad infinita, un legado mucho más perdurable que cualquier imperio empresarial. La transformación de Javier se completó. El hombre que una vez creyó que la lealtad se podía comprar, ahora entendía que solo se puede ganar a través del amor y el sacrificio. El hombre que veía la naturaleza humana como intrínsecamente egoísta, ahora dedicaba su vida a aliviar el sufrimiento de los demás. El cofre de su despacho seguía allí, pero ahora, en lugar de dinero y joyas, guardaba los dibujos de Mateo, las conchas que recogían en la playa, y una pequeña nota adhesiva amarilla, enmarcada como la reliquia más valiosa, que le recordaba cada día que hasta las cosas más fuertes pueden romperse si no se protegen. 3 años después.
Una tarde dorada de verano, en la playa de Cudillero. El sol se derrama sobre la arena, y un Mateo de 10 años, sano, fuerte y lleno de energía, corre por la orilla, sus gritos de alegría mezclándose con el sonido de las olas. En sus manos sostiene el hilo de una cometa con forma de halcón que se eleva majestuosamente contra el cielo azul. Javier, vestido con unos vaqueros y una camisa de lino, corre a su lado, enseñándole a manejar el viento. Ya no hay rastro del magnate rígido y encorsetado. Su rostro está relajado, bronceado y surcado por arrugas de tanto sonreír. Sentada sobre una manta, Elena los observa con una serenidad que emana de lo más profundo de su ser. Un libro descansa olvidado a su lado. El amor entre ella y Javier es una presencia tranquila y evidente. Un entendimiento que no necesita gestos grandilocuentes. Se miran por encima de la distancia que los separa y una sonrisa lo dice todo. Ya no son el millonario y la limpiadora, ni siquiera el salvador y la rescatada. Son simplemente Javier y Elena, dos compañeros de vida que encontraron en el otro la pieza que les faltaba. Javier se acerca a Elena y se sienta a su lado, pasando un brazo por sus hombros. Juntos observan a Mateo, que ahora maneja la cometa con una destreza sorprendente. A veces, susurra Javier, siento que esa cometa soy yo. Estaba cayendo en picado y vosotros fuisteis el viento que me elevó de nuevo. Elena apoya la cabeza en su hombro y mira al cielo. La riqueza de Javier ya no se contaba en euros, sino en la infinidad de aquel cielo azul, en la libertad de aquella cometa, y en la certeza de que el verdadero tesoro de su vida era el amor que había aprendido a proteger. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.